los asistentes aquí online. Esta es la repetición de una jornada que organiza el Colegio de Médicos por propuesta de la Comisión Deontológica, que hicimos hace un mes con un gran éxito de convocatoria online, pero tal fue el éxito que se cayó la conexión de esta sede de riego de agua, que es más antigua y tiene peor ancho de banda, y dejamos vendido a mucha gente que estaba conectada online. Entonces hay que empezar pidiendo disculpas a los que estuvieron en aquella ocasión y no pudieron verla, que reservaron la tarde para hacerlo y al final se quedaron sin ver el contenido. Y por supuesto, vamos a repetirla y además es que estamos a disposición para cualquier otra duda o cualquier otro tema. Me estaban diciendo ahora los ponentes que a nivel de preguntas, si hay alguno tiene una pregunta en concreta que no se responda hoy, nos la puede enviar al colegio y será respondida por los expertos. Bueno, yo soy Felipe Trillo, no me he presentado, soy el secretario de la Comisión Deontológica. Y bueno, uno de los, como todos los vocales de la comisión, de los que promovió esta jornada, porque se detectó que existía un aumento de conflictividad entre los pacientes y médicos que que realizan práctica en pública y privada y los pacientes que se siguen en la pública y en la privada. Plantea problemas legales, plantea problemas éticos, plantea problemas de prescripción, económicos, problemas de justicia, y como la práctica privada ha ido creciendo, pues los problemas también crecen. Entonces, esto lo que queríamos transmitir es que se pueden hacer mejor las cosas, se puede hacer bien. El conflicto no tiene por qué ser inherente al seguimiento dual y decidimos darle este título con toda la intención de cómo hacer las cosas bien. Nosotros, muchos de la Comisión Deontológica, tenemos formación en bioética donde la pregunta clave es cómo me debo comportar, cómo debo hacer las cosas. Todos creemos que hacemos las cosas muy bien, pero a poco que nos ponemos a reflexionar y a ver, nos damos cuenta de que muchas veces obramos por costumbre, por imitación, porque es lo que se ha hecho siempre, y realmente se puede mejorar. Entonces, puestos a hablar de esto, nos dimos cuenta pues, que en la propia casa, en el colegio, teníamos a gente que podía dar respuesta a distintos niveles de cómo actuar bien. Por eso tenemos hoy al abogado del colegio, a Félix Jiménez, que va a hablar de consejo legal, a nuestra presidenta de la Comisión Deontológica, que es Begoña Graña, médico, oncóloga, jefa de servicio ahora en Pontevedra, que va a hablar de consejo ético. Y después tenemos a José Antonio Gende, que va a hablar de cómo hacer las cosas también bien a nivel de económico, fiscal, regímenes fiscales, etcétera. Entonces, bueno, reitero las disculpas de parte del colegio a los que se conectaron en la otra ocasión, reitero la disponibilidad del colegio y de todos los ponentes para dudas, etcétera, y sin más dilación damos comienzo con la intervención de nuestro abogado Félix Jiménez. Buenas tardes a todos los asistentes, especialmente online. Buenas tardes a los asistentes, tanto presencialmente como online. Es un placer volver a estar aquí otra vez de nuevo con ustedes. Quiero dar las gracias a la Comisión de Deontología por contar conmigo en esta sesión, igualmente al presidente del Colegio Médico, doctor Vidán, a la Junta Directiva, y asimismo es un placer contar en esta mesa, compartir mesa con la doctora Gaña, con el doctor Felipe Trillo y con José Antonio Gende, excelentes profesionales cada uno en su ámbito. Y quiero acordarme también de dos de mis maestros ya fallecidos, dos grandes juristas, Néstor Valcárcel Cabo y Roberto Pérez López, grandes amigos también del Colegio Médico, y es de justicia acordarme de ellos. Bueno, voy a empezar mi sesión haciendo una breve síntesis del marco normativo del sistema de incompatibilidades y luego, por último, hablaré un poquito de varias sentencias a nivel jurisprudencial para que veáis un poco la aplicación práctica de este régimen jurídico. El título de la charla es Normativa de Incompatibilidad siglo XX versus Medicina siglo XXI. Ya se ve el propio título que hay una clara, digamos, disfunción entre ambos bloques.
Empiezo mostrando una imagen, que es un vehículo de unos 40 años, que en su momento era un gran vehículo, con una gran funcionalidad, pero que claramente a día de hoy está desfasado. Sin embargo, lamento deciros que este vehículo es con el que circuláis hoy todos los médicos que queráis pues tramitar una actividad compatible y pedirla. ¿Por qué? Pues porque la ley sobre la que pivotan las compatibilidades es una ley del año 84 y para mí pues la representa, digamos, este vehículo. Y claramente es un sistema jurídico pues totalmente desfasado. A continuación, mostramos un coche del siglo XXI con toda la evolución tecnológica y, bueno, pues con una clara diferencia con el vehículo anterior. Dicho vehículo demuestra lo que es la medicina del siglo XXI, ¿no? Una medicina altamente especializada, con una evolución tecnológica importante, con una implementación de la inteligencia artificial. Entonces vemos que esos dos bloques, la normativa y la medicina del siglo XXI, van a distintas velocidades, a distintos ritmos. Eso provoca una clara disfunción en la práctica que, bueno, que debe de ser subsanada. Como he dicho, la normativa de incompatibilidades es la ley básica que regula estos temas desde el año 84. Ha habido posteriores normas muy importantes como el Estatuto Marco del año 2003, el Estatuto Básico del Empleo Público del año 2007, el 2015, y ninguna de ellas se ha abordado lo que es realmente el tema de las compatibilidades. Se ha dejado pasar. Ello ha creado importantes problemas, mucha litigiosidad, mucha problemática en la práctica y, bueno, pues por eso se impone una actualización de la normativa. Un problema práctico que yo veo en la práctica, por ejemplo, es que en temas de compatibilidad hay sanciones muy elevadas. A veces hay suspensión de funciones de hasta 2 años por temas de no cumplir la normativa de compatibilidades, de no tramitarla bien, de no haber renunciado a la suspensión de funciones de 2 años. Y sin embargo, a lo mejor en la práctica, una persona que comete un delito de intrusismo que no es médico y hace un acto de intrusismo, el tipo básico del 403 del Código Penal conlleva una simple pena de multa. Estamos hablando de que un delito a lo mejor conlleva una pena de multa y una sanción administrativa de un personal médico que a lo mejor por imprudencia, no por mala fe, no ha tramitado bien, le cae una suspensión de funciones de 2 años. Para mí eso me chirría, o sea, no lo veo ajustado a derecho. Por lo tanto, se impone una clara adaptación de la ley, una reforma y hay que ponerse al día con la normativa de compatibilidades. La normativa, bueno, inicial que habla de las compatibilidades es la Constitución, en el artículo 103. Se alude al sistema de incompatibilidades, como ven ahí en la pantalla, pero la Constitución no prejuzga en modo alguno el alcance del sistema de incompatibilidades, con lo cual caben diversos regímenes de incompatibilidades. Lo que sí que marca la Constitución es una línea roja. Dice que en todo caso se debe de salvaguardar la imparcialidad de los funcionarios en el ejercicio de las funciones. A la vista de este artículo de la Constitución, pues queda un poco abierto el campo de actuación. Estos días estamos asistiendo, como habrán visto en los medios de comunicación, que se está hablando del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, se está hablando de que se impone exclusividad a los jefes de servicio, a los MIR cuando acaben la formación durante 5 años se les impone una exclusividad, está habiendo bastante polémica, incluso hay amenazas de huelga, los médicos reclaman que haya un estatuto jurídico del personal médico exclusivo para los médicos, como ya ocurría pues antes del 2003, que había un estatuto médico, uno del personal sanitario no facultativo, otro del personal no sanitario. Quieren volver a un estatuto propio, yo no sé si se llevará a cabo, pero bueno, hay tambores de guerra en todo caso. Hoy, por ejemplo, a propósito de eso, hoy ha salido en el Boletín Oficial de la Región de Murcia una ley autonómica de Murcia. En Murcia había una problemática que se imponía a los jefes de servicio exclusividad total. Y había una problemática muy importante y los jefes de servicio estaban renunciando, no querían ser jefes de... Bueno, había una problemática importante y hoy han modificado en Murcia, salió la ley autonómica de Murcia, de que ya los jefes de servicio pueden tener dedicación ordinaria y trabajar en la privada. Porque dicen además que querían solucionar ese problema de fuga de talento. Con lo cual, bueno, por un lado la ley estatal, este anteproyecto, habla de dedicación exclusiva de los jefes de servicio. Hoy en Murcia ha salido una ley que parece que les permite trabajar en la privada, o sea que es un campo abierto totalmente. En Galicia yo vi hace poco que hubo en alguna convocatoria que hubo en el CHOA que he visto de jefes de servicio que en el baremo ponían que, por ejemplo, daban 20 puntos el compromiso de dedicación exclusiva. No es que lo exigieran, pero ponían compromiso de dedicación exclusiva, puntuación de 20 puntos. Con lo cual, bueno, era de alguna manera primar la exclusividad para las jefaturas de servicio. Bueno, pasamos ya un poco hecha esta introducción a la normativa básica que aborda esta materia, que es la ley del año 84 de incompatibilidades del personal al servicio de la administración pública. Establece como principio básico la dedicación del personal público a un solo puesto de trabajo.
respetando en todo caso las actividades privadas siempre y cuando se salvaguarda la imparcialidad de los funcionarios. Y me llama la atención una serie de ese párrafo que habla en la introducción de la ley, que dice que la regulación de esta ley exige de los servidores públicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo en este sentido un importante avance hacia la solidaridad, la moralización de la vida pública y la eficacia de la administración. Me llamó la atención ese párrafo, por eso lo traje a colación. Y bueno, la ley marca una serie de ideas básicas que hay que pedir una autorización de compatibilidad previamente a iniciar la actividad privada, exige que sea con carácter previo. No es una opción, es una obligación, hay que pedirla. No vale simplemente con renunciar al específico. Hay gente que a lo mejor de buena fe algún facultativo renunciaba al específico y no pedía la compatibilidad y fueron sancionados igual. Es decir, no exime la renuncia al específico, no exime de pedir la autorización de compatibilidad, siempre lo recalco. Igualmente que si a lo mejor en la pública trabajas en una especialidad y en la privada en otra, hay que pedir igual la compatibilidad. No vale que a lo mejor de buena fe diga, no, yo es que en la privada, como hago otra especialidad, no me hace falta la autorización. Hay que pedir igual la compatibilidad y renuncia al específico. Es obligatorio. Y bueno, luego la ley marca así algunas ideas básicas que considera actividad pública y por ello incompatible el trabajo en los centros concertados, con los matices que luego haremos a continuación porque ha habido una flexibilización en dicho campo. Impone también que no se pueden derivar, obviamente, pacientes de la pública a la privada. Si has atendido un paciente en la pública durante 2 años, no lo puedes atender en la privada. Hay alguna serie de... Si, por ejemplo, tienes un paciente en tu área sanitaria, ¿puedes atenderlo en la privada? Pues sí, obviamente, siempre y cuando no hayas atendido en la pública. Si lo has atendido en la pública, no puedes atenderlo en la privada porque se entiende que hay una derivación. Pero si no lo has atendido en la pública, aunque sea de tu área sanitaria, puedes atenderlo en la privada. Si incumples el régimen de compatibilidades, pues se aplica el régimen disciplinario. Y luego también hay una serie de supuestos que están excepcionados de la normativa de incompatibilidades, pues son si estás administrando patrimonio personal o familiar, si das cursos, si participas en tribunales de oposición, producción literaria, científica. Bueno, es un listado bastante largo de actividades que están excluidas del régimen de compatibilidades y que son perfectamente viables su realización. Vamos a ver. En desarrollo de la ley, después se elaboró el Real Decreto 598/85, que desarrolla la ley de incompatibilidades, bueno, y más o menos pues habla sobre lo mismo, ¿no? Del trabajo en centros concertados, de la prohibición de derivación de pacientes, y más o menos desarrolla la ley. Y vemos también que es una norma antigua, del año 85. Bien, luego hay una serie de normas que hablan de los conciertos sanitarios, como son la Ley General de Sanidad, que es una ley estatal, el Real Decreto 1558/86, que regula las bases generales del régimen de conciertos, y la Ley de Salud de Galicia. Ahí hablan de los conciertos sanitarios, que es una figura pues ciertamente utilizada por la sanidad pública. Otra norma, estoy ya repasando el marco normativo. Otra norma importante es el Estatuto Marco, Ley 55/2003, que es la norma que están ahora intentando reformar, que es el anteproyecto que está estos días tan en boga, ¿no? en medios de prensa. Y en el artículo 19 ya destacan que el personal estatutario está obligado a cumplir el régimen de incompatibilidades. Lo dice otra vez en el artículo 76 y luego dice que cada servicio autonómico de salud pues, establecerá las disposiciones oportunas en torno a la renuncia del específico. En Galicia, en cuanto a la renuncia del específico, había el decreto 11/95. En cuanto al específico, hubo situaciones discriminatorias en el Sistema Nacional de Salud, ciertamente discriminatorias, porque la mayoría de estos últimos años de las comunidades autónomas, los facultativos que simultaneaban pública y privada cobraban el específico, salvo los facultativos de Galicia, Asturias y Navarra, creo recordar, y Andalucía. Andalucía lo subsanó en el año 2020, empezaron a pagar el complemento específico a los médicos que tenían la privada, y después, pues bueno, ya Galicia, afortunadamente, en el año 2023, al final de la ley de presupuestos, ya con efectos de 1 de enero del 24, lo subsanó. Y había situaciones en la práctica que chirriaban. Pues, por ejemplo, se me ocurre un caso que había un médico de Ponferrada, especialista, que dependía del SACIL, que es el Servicio Autonómico de Castilla y León, tenía privada en Lugo y cobraba el específico por el SACIL. Sin embargo, médicos de Lugo, del Sergas, con privada en Lugo, no cobraban el específico. O sea, eran situaciones que, si no todo el Sistema Nacional de Salud, chirriaban, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente en Galicia se solucionó con la Ley de Presupuestos Generales de Galicia para el año 2024, con efectos de 1 de enero del 24 y con la correspondiente orden de confección de nóminas. A día de hoy, los médicos gallegos que tienen privada, pues cobran aproximadamente, no en su totalidad, pero cobran el 80% del específico. Con lo cual, bueno, es un avance importante.
Bien, en cuanto a la actividad concertada, que es un foco de que hubo bastante litigiosidad y la normativa a veces no era muy clara, pues se pasó de una postura, digamos, inicialmente muy restrictiva, que decían un médico que trabaja en un centro concertado ya automáticamente no puede trabajar, es incompatible. Entonces, bueno, se ha ido modulando porque había que estar un poco a la casuística concreta de cada caso y, bueno, ver las circunstancias concurrentes en cada asunto. Y en esa línea hubo ya una contestación de la directora de la Oficina de Conflictos del Ministerio de Hacienda del año 2016, que hubo una consulta sobre este tema y venía ya a insinuar que lo que era incompatible era en la privada hacer actividad concertada, no tanto si el centro era concertado, sino que fuera actividad concertada. Si un centro tenía concierto para hacer hemodiálisis, la riñón, pero si yo en ese centro hacía cardiología, oiga, pues no me puede usted decir que es actividad incompatible, no tengo nada que ver con la actividad concertada. Y un poco marcaba la línea de lo que iba a ser el futuro. Y en esa línea, que también hubo muchos conflictos en Galicia, muchas sanciones, muchos juicios, en el 2003 se aprobó la Administración Autonómica Gallega, gracias también un poco a la existencia de los colegios médicos de Galicia y sobre todo el Colegio Médico de La Coruña, se aprobó la Instrucción 1/2023 sobre determinados aspectos de la aplicación de la normativa de incompatibilidades y, bueno, vino un poco a flexibilizar esa situación y a ir en la línea de lo que marcó el Ministerio de Hacienda, que decía que lo que tiene que verse de realmente es si el médico en el centro concertado hace actividad concertada o no. Esa es la clave. Es decir, si atiende a pacientes concertados, pacientes derivados del Sergas. Si no, pues es una actividad totalmente legal. Habla también la instrucción de las clínicas que arriendan, o sea, los centros concertados que arriendan locales a especialistas, que es una práctica muy habitual, y había ahí un limbo, no se sabía si era legal, si no era legal, y bueno, la instrucción viene a decir que sí que es una fórmula organizativa perfectamente legal, que un médico privado alquile el local o la consulta en un hospital concertado, y la clave es únicamente que en la privada no se atienda a pacientes derivados concertados del SEDER. Ese es el único aspecto que va a vigilar la inspección. Fuera de eso es totalmente legal. Y esta instrucción, digamos que ha suavizado mucho el tema, ya se conceden compatibilidades con más flexibilidad en los centros concertados y se ha disminuido un poco, en la medida de lo posible, la litigiosidad. Vale. Voy a hablar un poquito así brevemente del expediente sancionador, que es lo que preocupó a muchos médicos y que hubo mucha litigiosidad. Cuando hay infracción del régimen de compatibilidades, bueno, suele haber incluso a veces por denuncias de mismos colegas o denuncias anónimas. La inspección a veces abre una información previa para hacer una investigación, ver si hay sustancias, si hay base para abrir un expediente. Si entiende que ha habido infracción, pues después se incoa un expediente, nombra un instructor, un secretario, y antes del plazo de un año tiene que concluir el expediente sancionador. Hay diversos trámites, formulación de pliego de cargos, alegaciones al expedientado, propuesta de resolución, posterior resolución. La resolución final después se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Hemos ido muchas veces a los juzgados y, bueno, ha habido mucha litigiosidad y a veces en casos sanciones muy elevadas, en algunos casos. Normalmente suele haber sanciones en estos tipos o grave o muy grave. Normalmente suele imponer la grave, salvo en casos excepcionales, normalmente es falta grave. Y hay unos plazos de prescripción de las faltas en función de si es grave o muy grave. Voy así a ir sintetizando. Las sanciones que suelen haber normalmente pues son suspensión de funciones. Si es por faltas muy graves, que no es lo habitual, puede llegar hasta 6 años de suspensión de funciones. Si es por falta grave, que es lo habitual, suele ir en la horquilla pues desde 1 día hasta 2 años, y eso es lo habitual en el marco en el que nos vemos. ¿Cómo se delimita esa horquilla de 1 día a 2 años? ¿Por qué a unos le ponen 2 años, a otros 6 meses, a otros 15 días? Pues irá un poco en función de la inspección de ciertos parámetros, de la intencionalidad del médico, de la buena fe, de la reiteración, de la incidencia. No es lo mismo que esté trabajando en un centro concertado que esté trabajando en 4, pues depende un poco de la casuística, ¿no? Y también del buen trato con la inspección. O sea, hubo un médico que fue con la inspección, se enfurruñó con el inspector, bueno, pues y el inspector pues a lo mejor reaccionó mal, ¿no? Bien. Las sanciones, una vez que sean firmes y que se impongan, pues no quedan en el historial, en el expediente personal toda la vida. Hay unos plazos que también se cancelan afortunadamente y luego queda el expediente limpio. En la Ley de Empleo Público de Galicia viene a decir lo que dijimos antes, que estos expedientes tienen que tramitarse en el plazo de 1 año, más o menos. Pueden suspenderse en algún plazo que piden algún informe, pero más o menos en el plazo de 1 año tiene que estar concluido. ¿Vale? Y luego, bueno, vamos simplemente a comentar algunas sentencias que me llaman la atención sobre este tema. Hay una primera sentencia del año 2001 del Supremo que partía de la idea así un poco restrictiva que decía que el trabajo en la concertada, en un centro concertado, era prácticamente incompatible, daba igual un poco las circunstancias. Pero claro, analizaba también un caso que era muy claro, ¿no? Analizaba el caso de una
de una TS que trabajaba en el servicio de nefrología del Hospital 12 de Octubre y además luego trabajaba como actividad privada en una clínica de Madrid que tenía concertado el servicio de hemodiálisis, con lo cual era una actividad claramente concertada y se le denegó la compatibilidad. O sea, bueno, era una sentencia bastante correcta, ¿no? Luego aquí una sentencia de Galicia muy buena del año 2018 que ya marcó un poco el terreno de lo que ocurrió en el futuro. Era una ginecóloga que trabajaba en Coruña en una clínica concertada y le denegaron la compatibilidad. Fue a juicio y ahí sí que entró el magistrado en las tripas del asunto, ¿no? Y dijo, bueno, la clínica tiene concierto con el Sergas para interrupción del embarazo, pero resulta que la ginecóloga no hacía esa actividad concertada, no hacía la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces le dijeron, oiga, le damos la compatibilidad condicionada a que la ginecóloga no haga la interrupción voluntaria del embarazo. Como era así, pues le dieron la compatibilidad y me parece una sentencia acertada. Esta sentencia fue del año diciembre de 2018. Sin embargo, la misma sala, pues a los pocos meses, en junio del 19, denegó la compatibilidad a una ginecóloga también, pero trabajaba en un centro de reproducción asistida, me parece, en Vigo, porque pues parece ser que ella sí que hacía actividad concertada. O sea, la misma sala, en ese caso, sí que denegó la compatibilidad. Y luego aquí una sentencia con una sanción bastante elevada a un facultativo del Sergas que le pusieron suspensión de funciones de 2 años y 2 meses. El TSJ creo que recurrió al Supremo, lo perdió también, creo que ganó en primera instancia en Santiago, perdió en el TSJ de Galicia, el Supremo perdió, luego tuvo un incidente de la ejecución, no sé en lo que quedó, pero bueno, suspensión de funciones de 2 años y 2 meses, una sanción elevadísima. Y además este facultativo había renunciado al específico, pero no había pedido la autorización de compatibilidad. Es una cosa bastante chocante. Pero bueno, que hay una sanción muy elevada. Luego hay aquí una sentencia del TSJ de Galicia de diciembre del 23, que esta es una sentencia muy curiosa. Es un especialista del Clínico de Santiago del Chus. Tenía compatibilidad para el ejercicio privado y él en el ejercicio privado trabajaba en Santiago. Hacía tanto labor asistencial como a veces hacía dictámenes periciales. Y en un caso, una paciente del Barbanza, que era del mismo área sanitaria de Santiago, pero no era del Clínico de Santiago, bueno, la atendió, le hizo un dictamen pericial y ese dictamen pericial lo utilizó la paciente para hacer una reclamación al Sergas por mala praxis. Ganó el pleito, perdió el Sergas vio que era el informe de este médico y dijo, caramba, dice el Sergas, oiga, esta compatibilidad no la autoriza usted para hacer informes periciales que se utilicen contra el Sergas. Le pone una suspensión de funciones de 5 días, no era mucho, pero una suspensión de funciones de 5 días, va a juicio y el TSJ, una sentencia muy buena, dice, oiga, usted la compatibilidad para la privada le permite tanto hacer labor asistencial como hacer peritajes. Y máximo cuando la paciente no la vio en la pública, no estaba contaminado el médico, solo la vio en la privada y no era de su área sanitaria. Bueno, dijo que podía hacer tanto actividad privada como dictámenes periciales. Me llamó la atención esa sentencia. Esta también es importante porque yo creo que aquí el médico actuó totalmente de buena fe y trabajaba en el Sergas como especialista en un cirujano plástico y en la privada atendía pacientes de mutuas patronales de accidentes de trabajo. Creo que le operaban pues, temas de manos, de brazos, bueno, eran pacientes de mutuas patronales de accidentes y consideró la inspección que era actividad pública y le sancionaron y perdió el juicio. Entonces, bueno, cuidado con ese tema también, no solo en centros concertados, sino también pacientes de mutuas de accidentes de trabajo. Y luego, por último, bueno, hay una sentencia de julio del 24 que yo creo que marca un poco por dónde van a ir los tiros, una sanción de 3 meses, que más o menos ya no son sanciones tan elevadas, una sanción de 3 meses. Este era un médico de primaria que tenía actividad privada, trabajaba en medicina aeronáutica y además este tema vino por una denuncia anónima. Y bueno, dio lugar a una información previa y una posterior sanción, y lo que me llamó la atención es lo de los 3 meses, que un poco van a ir por ahí los tiros en cuanto a las sentencias. Y bueno, nada más, recordarles que es un tema muy complejo, se ha solucionado un par de a día de hoy la litigiosidad, pero bueno, sigue habiendo bastantes problemas y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en acudir al colegio, que les ayudaremos en todo lo que podamos. Gracias. Gracias, Félix. Otro de los problemas que vimos en la Comisión Deontológica es que muchas de estas denuncias de las que habla Félix de los últimos años son denuncias puestas por compañeros. Entonces también plantea un problema de la debida camaradería y cordialidad que debe haber entre compañeros. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer al Colegio de Coruña que podamos organizar esta jornada,
que, como dijo el doctor Trillo, se trata de compatibilizar bien pública y privada. Esto es un tema que hemos discutido en la comisión desde hace ya bastante tiempo, un par de años, y realmente tenemos puntos que llegamos a consenso, pero visiones diferentes. Somos diferentes profesionales los que formamos parte de la comisión y realmente ha dado lugar a una discusión bastante rica, que yo espero que después en el turno de preguntas podamos tener. Realmente esto de compatibilizar la práctica pública y privada técnicamente se entiende como práctica dual, o sea, que un médico trabaje en la sanidad pública y en el ámbito privado. Y esto veis en rojo que realmente ocurre en todos los países del mundo. En Groenlandia parece ser que no, pero probablemente porque tampoco esté bien registrada ya en países subsaharianos, ¿no? Pero es algo absolutamente extendido a nivel mundial. Como cualquier práctica médica que realizamos, debemos seguir los principios de ética clásicos de Beauchamp y Childress: la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. No es motivo de la charla profundizar en los principios de bioética, los conocemos todos, pero deben de estar presentes cuando hablamos de este tema. Entonces, cuando buscamos en nuestro Código de Deontología Médica, tanto el antiguo del 2011 como el reciente del 2022, referencias a la práctica dual pública-privada, pues resulta que no hay ninguna. Bueno, pues igual esto resulta que no es un tema relevante, ¿no? Como facultativos. Sí que algún artículo concreto, sobre todo que hablaremos después, del tema de dicotomía, el cobro de comisiones, que esto sí que está claramente penalizado en nuestro código deontológico, y sí, de manera así tangencial, pues se habla de él que pueden existir conflictos de intereses y si un médico los tiene, pues debe de inhibirse en la asistencia de un paciente, ¿vale? Y facilitar que otro profesional se haga cargo del proceso asistencial. Bueno, entonces yo lo que hice fue hacer una búsqueda sistemática en PubMed, puse palabras claves, pues práctica dual y deontología, ¿no? Resulta pues que tampoco obtuve ningún artículo, con lo cual podríamos acabar aquí, no hay ningún conflicto, ¿no? Pero bueno, si investigamos un poquito más, sí que la Organización Mundial de la Salud tiene varios artículos publicados sobre la situación de la práctica dual en el mundo y claramente podemos diferenciar muy bien aquellos países con bajos ingresos frente a aquellos países más desarrollados, ¿no? Como comentaba antes, pues la práctica dual ocurre en todos los países del mundo. ¿Qué pasa? Que en aquellos países con bajos ingresos, menos desarrollados, realmente es excepcional que un médico del sector público no tenga práctica privada. ¿Por qué? Porque generalmente está muy mal pagado, el sistema público de salud es un sistema muy débil, ¿vale? Y este realmente tiene un alto riesgo de corrupción porque realmente suelen ser ya países muy corruptos, ¿no? Esto frente a países más desarrollados, en los que nos incluiríamos a España, donde la práctica dual es muy variable. Países como el Reino Unido llega hasta un 50%, en España se calcula que es alrededor de un 20%. Países como Canadá es rarísima, incluso llega a estar prohibida en algunas regiones por ley. ¿Qué ocurre en este medio? Pues que es un sistema mucho más controlado, hay regulaciones por grupos profesionales como los colegios médicos, aunque es cierto que hay muy poquitos datos sobre las implicaciones de esta práctica, ¿vale? Este artículo que os traigo aquí realmente es un artículo de opinión con la realmente evidencia que tiene esto, pero sí que es interesante ver que está hecho con oncólogos pediátricos. Compara la situación de oncólogos pediátricos de Holanda frente a oncólogos pediátricos en Kenia o en Filipinas. Es algún área muy, muy especializada, pero veis que claramente las motivaciones son muy diferentes. Pues los oncólogos pediátricos de Holanda dicen que las razones para practicar en el sector privado es porque pueden realizar intervenciones menos complejas frente a los profesionales realmente de países menos desarrollados, en este caso Kenia, Indonesia, donde dicen, bueno, pues pueden aumentar sus ganancias, ¿vale? Y consideran que, por ejemplo, los médicos holandeses que mejoran el trabajo en medio privado holandés, parece que el ambiente es más agradable, ¿vale? Pero los que sí están de acuerdo en la misma área de trabajo, insisto, súper especializada, como es la oncología pediátrica, es que pueden existir conflictos de intereses y que podría haber cierta limitación en la atención en los hospitales públicos, ¿vale? Ciertas implicaciones en las listas de espera. Bueno, es un artículo de opinión. Y esto que os he traído aquí es una carta abierta publicada ya hace 10 años que generó en el British Medical Journal, generó muchísima controversia en aquel momento. Es una carta que publica el doctor John Dean, es un cardiólogo que realizaba práctica dual, pero en esta carta abierta lo que expone
a su criterio que este tipo de práctica no es ética y que los médicos deberíamos de abandonarla. Él expone que realmente el objetivo fundamental es el tema económico, ¿no? Es la raíz, dice que es la raíz de todos los problemas, según él, ¿no? Sí que él ve algunos aspectos positivos, que él cuando trabaja en el sistema privado puede dedicar más tiempo a los pacientes frente al tiempo que tiene asignado en el NHS británico, pero ve problemas, ¿no? Dice que se pueden crear incentivos perversos para aumentar la lista de espera en el sistema público, cree que se generan conflictos entre profesionales por el tema de los ingresos privados, que hay ciertas celos, bueno, lo pone así, ¿no? Podríamos discutir sobre esto. Y que, bueno, puede haber pacientes conocidos en determinado medio, celebrities, vamos a llamarlas, ¿no? Que puede haber una ventaja que se trate en el sistema privado frente al sistema público para mantener la confidencialidad al máximo, pero que en general el paciente medio, cuando va a la práctica pública y privada, realmente lo que está buscando es ciertas ventajas en la atención. Bueno, saltarse la lista de espera, llega a poner esto, ¿no? Esto, insisto, que generó un aluvión de cartas en respuesta, tanto a favor como en contra, ¿vale? Hay pues compañeros, que es un médico general, le dice, oiga, es que yo hago los mismos procedimientos en mi práctica pública y privada, a mí no me genera ningún conflicto, lo que usted dice, pues no estoy para nada desacuerdo, estoy en absoluto desacuerdo con usted. Otros compañeros, también es un consultant británico, en la carta de abajo, pues dice, pues bueno, él consideraba, llegar a decir cosas como que pocos de sus compañeros que hacen práctica dual podrían sobrevivir en su práctica privada si no tuvieran el colchón del sistema público, ¿vale? Hay un cirujano maxilofacial absolutamente muy enfadado con esta carta. Dice, usted lo que está diciendo es que los que hacemos práctica pública y privada somos unos desalmados que nos aprovechamos de pacientes necesitados, ¿no? Especialmente vulnerables, y esto no es así. El paciente es autónomo y puede decidir dónde quiere ser atendido y realmente yo no veo ningún conflicto. Yo sigo absolutamente los principios bioéticos que comentábamos antes, el tema de la autonomía del paciente, ¿vale? Otros compañeros pues, expresan bueno, que debe haber una declaración de conflictos de intereses. Se llega incluso a ver cartas contra la propia revista, contra el British Medical Journal. Dice esto, ¿cómo se atreven a publicar una carta así? Este señor lo que siente es una culpa profesional, algo habrá hecho, ¿no? Pero esto no es él no representa realmente el sentir de los médicos que hacemos atención pública y privada, ¿no? Y a un profesor universitario, este es un profesor que está en medio académico, que en el área biosanitaria, y dice, bueno, realmente yo si quiero hacer otra actividad que esté financiada, que tenga un salario, yo tengo que informar a la universidad de que voy a tener otro trabajo y pedir que me lo permitan porque podría haber conflictos de intereses. Entonces, entiendo que también en los hospitales o en el medio sanitario pues no entiendo por qué no se hace esa declaración, ¿no? Bueno, podemos discutirlo, ¿no? Yo os digo que fueron semanas y semanas de cartas y contracartas que quedaron ahí. Y tampoco es un tema, como os comentaba al principio, que haya dado lugar sobre todo a evidencia científica nivel A o B, ¿vale? Recientemente sí que en nuestro país la Sociedad Española de Salud Pública, Administración Sanitaria, pues hace un informe donde intenta analizar qué implicaciones puede tener la práctica dual en nuestro medio, ¿no? Sobre todo a raíz, pues como nos comentaban antes, de la supresión de las cláusulas de exclusividad, que ahora mismo está, yo creo, generalizada en todas las autonomías, pero ellos dicen que, bueno, no está claro, no está analizado realmente si esto tiene alguna implicación, puede tener implicaciones en la calidad de la atención sanitaria. Y ojo, no olvidemos que los médicos que atienden en la asistencia pública y después en la privada, pues trabaja un montón de horas de trabajo y esto podría condicionar la calidad de la atención en un medio o en el otro, ¿vale? Ellos exponen que la colaboración público-privada debe estar claramente regulada y lo que se debe es evitar la pérdida de profesionales sanitarios cualificados del sector público, que donde hay muchísima sobrecarga, que no os tengo que explicar, con largas listas de espera, hacia este sector privado porque puede haber incentivos, pues no solo económicos, sino también de
un medio, como comentaban estos oncólogos holandeses, ¿no?, de un medio de trabajo más agradable. ¿Vale? Yo creo que es un artículo interesante para leer y sobre todo reflexionar todos. Lo que está claro, y ya nos lo han comentado el abogado del colegio, es que si trabajamos para la administración tenemos la obligación de solicitar la compatibilidad entre los diversos puestos de trabajo que desempeñemos. Puede ser una actividad privada, puede ser que demos clase, puede ser que nos paguen en otra actividad X, la que sea, pero debemos de solicitar la compatibilidad. Lo que está clarísimo es que a día de hoy las actividades privadas prestadas a personas a quienes estamos obligados a atender en el desempeño de nuestro puesto público está absolutamente prohibida hasta en los 2 años previos, ¿vale? Entonces debemos ser cuidadosos en este aspecto. Y de hecho esto en la literatura anglosajona pues ya se expone, ¿no?, claramente. Esto es un artículo del British Journal of General Practice donde dice, oiga, ¿qué sentido tiene que un paciente que estamos viendo en el sistema público, en nuestra consulta, vaya por la tarde a nuestra consulta privada, al mismo paciente si somos el mismo médico, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no?, excepto que el paciente esté buscando algún tipo de atención especial, de privilegio. Y esto nos entraríamos en conflicto con el tema de los principios de justicia. Lo discutiremos después si queréis. Lo que está clarísimo, eso sí, y como os comentaba, nuestro código deontológico lo incluye ya el antiguo, el 2011, es que la dicotomía está absolutamente prohibida. ¿Qué es la dicotomía? Pues es el pago de una comisión de un médico consultante, un especialista, al médico que le ha recomendado un paciente, ¿vale? Esto es, pues yo considero que por indicar una prueba o un tratamiento deriva a un paciente y por eso me van a pagar unos honorarios, ¿no? Eso no lo, y le hacemos la derivación con fines lucrativos. Eso está prohibido en nuestro código ontológico y yo creo que se entiende claramente por qué. En nuestro medio pues debemos derivar al paciente pues al que bueno, hacemos mucha segunda opinión, sobre todo en oncología, nosotros derivamos si tenemos un compañero que tenga más conocimiento, pero no esperamos ningún pago a cambio por ello, ¿vale? Insisto que esto está prohibido por el Código Deontológico y por la Asociación Médica Mundial, ¿vale? Y existe. Entonces debemos estar muy atentos, ¿vale? También os recomendaría revisar, esto es un documento ya antiguo del Consejo Bioético de Galicia, del 2016, tiene ya pues 9 años, pero el tema de los conflictos de intereses en el ámbito de la salud. Entonces, mis conclusiones para casa, pues comentar que los conflictos éticos y ontológicos de la práctica dual de los médicos es un tema escasamente tratado en la literatura, que incluye nuestro código deontológico y además que hay un nivel de evidencia muy bajo, ¿vale? A pesar de que la práctica dual está ampliamente extendida en el mundo y tiene consecuencias muy variables en función de dónde se realice, de cada país o sociedad. La práctica dual debe respetar los principios de la ética bioética, como cualquier actividad médica, autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Y el impacto de la práctica dual a día de hoy en nuestro medio es incierto y está muy condicionado por la ética profesional de cada facultativo. Importante, es obligado que las facultativas que tengan práctica dual sean conscientes de los posibles conflictos de intereses en su actividad diaria. Y ojo, que en nuestro medio, si realizamos práctica dual, es obligado solicitar la compatibilidad entre la actividad pública y privada, ¿vale? Aunque a día de hoy no hay problema con la exclusividad, pero son dos cuestiones independientes que lamentablemente por el desconocimiento a veces se confunden. Muy importante, siempre es incompatibles actividades privadas prestadas a la misma persona a quien se está obligado a atender en el desempeño del puesto público, hasta 2 años en el pasado, en la situación actual y en el futuro. Y, repito, la dicotomía entre médicos, el cobro de comisiones por la indicación de pruebas o tratamientos, es una práctica absolutamente prohibida por el Código Deontológico. Y seguro que va a haber debate posterior, ¿no? Estamos ahora con toda la discusión del Estatuto Marco, ya ha salido de manera reiterada en la prensa el tema de prohibir que los jefes de servicio ejerzan en la sanidad privada. Pues nuestra ministra en esto ve ventajas, bueno, podremos discutirlo. Y el tema de que los médicos MIR no es que se les prohíba trabajar en el sistema privado al acabar, pero sí que no lo pueden compatibilizar, tendrían que elegir, ¿no? Se supone que en nuestro antiguo marco contemplará que el médico MIR hasta 5 años después debe elegir si quiere trabajar en el sistema público o en el privado, pero no puede compatibilizar ambos, ¿vale? Y por mi parte, pues creo que nada más. Vale. Entonces vamos para allá. No me voy yo. Sí, es mío. Y eso también. No, me siento aquí.
Vale. Buenas tardes. Reiteramos el agradecimiento y por la paciencia y por estar ahí presentes a ustedes que están por aquí y también agradecer a los que están online por su interés por este tema. En mi exposición pretendo dar un breve recorrido indicando los principales requisitos y trámites para desarrollar la actividad privada y así como las recomendaciones y pasos a seguir para poner en marcha la actividad privada, bien sea con actividad profesional o mediante el establecimiento de una consulta propia. Bueno, para introducir el tema, vemos aquí que según el Observatorio del Sector Sanitario Privado, el sector privado aporta un 3,1% del PIB durante el año 2024. ¿Qué significa esto? En cifras, tenemos un PIB en España de 1.593.000 millones. Eso significa que el sector privado representa 50.000 millones en sentido económico. Es decir, estamos hablando aquí desde el Código Deontológico y de Deontología, pero está la parte práctica y monetaria, que no, parece que no es el sitio, pero que es una realidad. Entonces, que a la hora de hacer la actividad, sin duda se tiene en cuenta. Bueno, aquí tenemos un breve resumen por sector del porcentaje de altas en el sector privado sobre el total, que significa un 22%. Por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas, en el sector privado se realiza el 32,6% de las actuaciones sobre el total. En consultas, el 23,4%. ¿Qué pretendo indicar con esto? Que es un sector en el que se puede desarrollar la actividad privada y que existe una gran actividad que representa sobre el PIB español, tiene una importancia relativa muy grande. Vale, las formas de realizar la actividad. Básicamente tenemos tres formas de vincularnos. Con un contrato de trabajo por cuenta ajena, con actuando por cuenta propia o un sistema mixto, que es lo que pretendemos hacer hoy aquí, porque hay que pedir compatibilidad. Se puede hacer actividad privada con pluriempleo, es decir, dos contratos de trabajo, uno en el ámbito público y otro en el ámbito privado, y después se puede hacer también teniendo contrato público y un contrato profesional en el ámbito privado, o el establecimiento de una consulta. Esas son, digamos, en esencia, las tres formas de realizar y compatibilizar la actividad. Vale. A ver, vamos a dar aquí las características de lo que es actividad privada, porque puede haber a veces confusión entre lo que es una actividad privada y lo que es una actividad privada por cuenta ajena y una actividad privada por cuenta propia. Para que se considere actividad privada debe cumplir al menos varios de estos requisitos, es decir, tiene que ser un profesional libre, colegiado, que tenga libertad de organización de trabajo, que el horario de trabajo lo fija el mismo médico, los ingresos están directamente relacionados con el volumen de la actividad, cobra directamente al paciente y no existe dependencia jerárquica. Es decir, no se tienen que cumplir todos estos requisitos, pero al menos la mayoría para que no se considere relación de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque en su momento hubo problemas al considerar esto actividad profesional, es decir, en las mutualidades pasó y en las mutuas y compañías de seguros había profesionales que estaban trabajando en el sistema público, por la tarde trabajaban en el sistema privado con un contrato de colaboración mercantil, pero realmente no eran profesionales independientes, sino que eran un trabajador más de la mutualidad o de la mutua. Vino la Seguridad Social y le reclamó la cotización por el régimen general a los que incumplían. Es decir, no tiene que cumplir todos estos requisitos, pero sí la mayoría para acreditar que la relación no es de dependencia, es decir, que no es por cuenta ajena, que es por cuenta propia, ¿vale? Vamos a ver, ahora vamos a los requisitos que son necesarios para desarrollar la actividad privada.
Entramos por los que son generales, que son requisitos para todos los profesionales que desean iniciar la actividad, y tenemos que necesitan darse de alta en actividades económicas en la agencia tributaria. Esto es profesionales por cuenta propia, ¿vale? Necesitan darse de alta en la Seguridad Social, en el RETA. Aquí tenemos que hacer una matización porque los médicos también tienen un régimen alternativo al que pueden optar. Lo veremos más tarde. Es interesante, necesario obtener el certificado digital porque para comunicarse y trámites con la Administración, y aparte tienen otras obligaciones y consideraciones como puede ser la llevanza de la contabilidad, los libros, registros, facturación, obligaciones laborales, prevención de riesgos, una serie que son comunes a todos los profesionales que desarrollan la actividad privada. Asimismo, también tienen que tener una póliza de responsabilidad civil en general. Vamos a ver un poco el detalle de lo que son estos casos. Darse de alta en Hacienda se hace a través de un modelo que se llama 037, que es la declaración censal. Con este modelo lo que hacemos es indicar qué tipo de actividad vamos a hacer. Nos damos de alta normalmente en este sector, en el médico, tenemos dos epígrafes, el 832, que es médicos especialistas, y el 831, que es médicos de medicina general. Se informa de los datos del profesional y en el epígrafe en el que encuadramos para darlo de alta. Asimismo, también se ponen las obligaciones fiscales que vamos a tener. Vamos a ver, una de las cosas que tenemos que elegir en este momento es las obligaciones fiscales a nivel de renta, para tributación e imposición de renta de las personas físicas. Hay dos opciones, estimación directa, que puede ser normal o simplificada. En el caso de los profesionales, yo recomendaría la simplificada. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En estimación directa simplificada, cuando se opta por este régimen de determinación del rendimiento de la actividad económica, se tiene un 5% de derecho de deducción por gasto no justificado, es decir, del rendimiento previo de la actividad. ¿Esto por qué es? Porque realmente los impagados, que en régimen normal sí que se pueden deducir, en régimen simplificado ya van incluidos en ese 5%. ¿Por qué lo recomiendo? Porque normalmente este sector no tiene problemas de cobro, entonces le interesa, bueno, creo yo, habría que analizar cada caso concreto e individualizado, pero en general yo creo que le interesa optar por la estimación directa simplificada. Eso lo tienen que, consultar en el momento del alta con su asesor fiscal. Aquí hay tenemos marcado ahí, si vemos ahí en el modeliño, si tiene obligación de hacer pagos fraccionados. ¿Qué son pagos fraccionados? La gente que tiene consulta y actividad autónoma sabe muy bien lo que es. Es el pago que se hace a cuenta del impuesto sobre la renta cada 3 meses, trimestralmente. Los profesionales, si cobran más del 75% de sus ingresos procedentes de un pagador que les aplica retención, no tienen obligación de presentar este modelo, ni no tienen obligación de declarar esta obligación, vamos, por decirlo de alguna forma. Seguimos. A ver, esto es un poco lo que dije hace un momento, que es las diferencias entre optar por estimación directa normal y estimación directa simplificada, que tiene una serie de condicionantes. En la normal puedes deducirte los gastos por impagados y puedes dotar la amortización eligiendo un régimen no lineal. Mientras, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Si para desarrollar nuestra actividad compramos bienes, material, equipo, local, eso lo podemos amortizar a lo largo del tiempo dotando una parte como gasto cada año. En la dotación por régimen simplificado, en estimación simplificada, ese tiene que permanecer constante en el tiempo, es lineal. Y en el régimen normal se puede alterar, se puede dotar más los primeros años, menos después. Pero en el ámbito profesional las inversiones suelen ser bajas y yo sigo manteniendo que interesa el régimen simplificado. Vamos aquí ahora, esto es un tema conflictivo, vamos a un tema que normalmente en el sector médico, en el sector sanitario, se estima que no estás obligado, porque está exento, es un régimen exento,
del IVA. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta unas cosillas. Se determina también al principio si existe esta obligación en el modelo 037, pero hay que tener en cuenta unas cosas. Sobre todo ahora, en este momento, que la medicina estética y la cirugía estética es un sector en auge, la exención en el sector médico es solo, lo vamos a ver aquí, vamos a leer el artículo. Aquí está. Es el artículo 20 de la Ley 37/92 y dice: estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones. Artículo 20 en el punto tercero. La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios. Y dice concretamente: la exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluso los de análisis clínicos y exploraciones radiológicas. Es decir, si estamos en esa definición, cumplimos esos requisitos, estaríamos exentos de declarar IVA. ¿Qué pasa? Aquí surgen conflictos relativas a diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades a personas físicas. ¿Qué pasa cuando es medicina estética o cirugía estética? ¿Se está diagnosticando, previendo o tratando enfermedades? Por tanto, en esos casos, y salvo que se demuestre que hay un daño psicológico y que el tratamiento estético es por motivos psicológicos que puede producir enfermedad de otro tipo, sanitario, estarían sujetos a IVA. En ese caso estaría sujeto a IVA, con lo cual habría que hacer las declaraciones trimestrales y pagar el IVA correspondiente y cobrárselo, lógicamente, al cliente. Estaría con un tipo al 21. Este es algo que hay que tener en cuenta porque es, digamos, un tema conflictivo dentro de nuestra profesión, la profesión médica. Y además ahora que está en auge el tema de la medicina estética y la cirugía estética, concretamente en ese sector afecta mucho. Vemos ahí una observación que pongo ahí abajo: los servicios prestados al margen y con dependencia de un tratamiento médico están sujetos y no exentos. Y pueden ser cirugía o medicina estética no reparadora, la peritación médica, que a veces hacen informes médicos, los estudios, charlas y conferencias también están sujetos. Es decir, son cosas a tener en consideración a la hora de determinar el alta en Hacienda. ¿Vale? Seguimos. Aquí también tenemos que darnos de alta en un régimen de la Seguridad Social. Cuando desarrollamos la actividad compatible, normalmente ya estamos en el régimen general en el ámbito público, estamos con bases de cotización próximas a la máxima a efectos de la pensión o de la Seguridad Social, y podemos optar por las dos opciones. Podemos optar por darnos de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, lo que se llama RETA, régimen de autónomos, o los médicos, que tenemos algo específico, que es el sistema alternativo, MEL, médicos de ejercicio libre, que se puede contratar a través de la mutual médica, que es una mutualidad de los médicos. En el caso de compatibilidad y desarrollando actividad pública, lo recomendable, según mi parecer, es hacerlo a través del régimen alternativo. ¿Por qué? Porque lo que se cotice a través del régimen de autónomos se va a sumar a la base de cotización del régimen general, y si ya superas el máximo no va a hacer aportación sobre la pensión, no va a tener efecto sobre la pensión, por lo menos de momento. En el otro caso es prácticamente como un régimen de aportación, un plan de pensiones, y todo lo que se vaya aportando se puede sumar en su momento a la pensión. Otra de los factores, el régimen MEL se opta la primera vez. Si se opta por este régimen se puede cambiar al régimen de autónomos, pero sin embargo, si ya optamos por el régimen de autónomos al principio, no podemos cambiar al régimen, bueno, al sistema MEL, ¿vale? Al de la mutua alternativa. Sigamos. El certificado digital es indispensable para realizar los trámites y la gestión online, que es
exigible a los profesionales con obligación de colegiarse y a los funcionarios públicos también. Quiero decir que es algo necesario para la comunicación con la Administración. Eso es, el certificado médico se puede solicitar a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y se puede instalar tanto en el móvil como en el ordenador. ¿Vale? Hay otros sistemas también de identificación, pero este es el que sirve para todo. Ahora, los requisitos específicos del ámbito sanitario. Estos requisitos, esto que vimos hasta ahora, es para cualquier profesional que se intente desarrollar la actividad privada, excepto el MEL, que es específico del médico, del colectivo médico. Los requisitos, otro de los requisitos específicos es tenías que estar en posesión del título y estar colegiado, el título tanto de médico normal como el especializado, es decir, si se da de alta y publica una especialidad, tienes que acreditar esa titulación. De hecho, hemos tenido algún tipo de problemillas porque daba lugar a confusión poniendo clínica dermatológica y la persona que era titular resulta que no tenía el título especialista y hemos tenido algún problemilla. De hecho, se ha cerrado temporalmente alguna consulta. Es decir, hay que acreditar y no dar lugar a confusión en la publicidad la titulación adecuada para el desarrollo de la especialidad que se pretenda desarrollar. Y ahora tenemos que también tener un seguro de responsabilidad civil individual que tiene que tener el profesional. Como vemos ahí, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, en su artículo 46, dice que es obligatorio para este sector tener un seguro de responsabilidad o garantía, fianza, que garantice los daños que se puedan causar. Aquí decir, que ya que somos del colegio, el Colegio de Médicos tiene concertado una póliza colectiva de responsabilidad civil profesional a través de AMA y en la que se pueden adherir voluntariamente todos los colegiados que lo deseen. Bueno, muchos de vuestros compañeros están adheridos a esta póliza. No es obligatorio hacerlo a través de esta póliza. Esta póliza tiene unas condiciones pactadas por el colegio con unas ventajas o eso entendemos, y puede adherirse voluntariamente cada uno de los colegiados que lo desee. ¿Sí? Ahora viene lo fundamental de la charla, que es esto que nos corresponde ahora mismo. Aquí es donde tenemos lo que realmente os interesa más, que es cómo se realiza el trámite de la compatibilidad y la solicitud. Pues mira, hay que hacer varias cosas. Primero, solicitar en el ámbito laboral en el que estéis, tenemos que solicitar un cambio en nuestro régimen de contratación. Normalmente, si no habéis realizado actividad privada, estamos en el régimen de exclusividad, un régimen de contratación en exclusividad. Eso debemos cambiarlo y pasar a un contrato de régimen general, ordinario. Y renunciar, que ya lo dijo aquí en su momento Félix, renunciar al complemento específico singular, que en la actualidad, desde el 1 de enero del 24, es un 20% más o menos de lo que era el complemento específico. Es decir, se pasa a cobrar un 80% de ese complemento que antes no se cobraba. ¿Vale? Desde el 1 de enero del 24 también se cambió un poco la tramitación de la solicitud. Antes se daba por función pública y desde el 1 de enero del 2024 se pasa a depender de la Secretaría Xeral de Técnica de Sanidad, de la Consellería de Sanidad. Una vez que tenemos eso solicitado en nuestro ámbito laboral, tenemos que hacer una solicitud de compatibilidad dirigida a la Secretaría Xeral Técnica en la actualidad. Aparte de eso, tenemos que anexar una declaración responsable en la que se cumplan las normas o los requisitos para la compatibilidad, que era algo que mencionó anteriormente nuestro compañero. Es decir, declaración responsable de non concurrencia, de incompatibilidade e del cumprimento de las condiciones para la autorización. Y de declaración responsable de no concurrencia de incompatibilidade e independencia e imparcialidad. Es decir, que la actividad pública no puede, digamos, interferir en el desarrollo de tu actividad privada, ni puede producirte una situación de dependencia. Es decir, lo que hagas en la privada no puede, lo que hagas en la pública no puede depender de lo que hagas en la privada. Tiene que ser independiente y mantener tu independencia para realizarlo. Asimismo, si se realiza la actividad en una empresa, la empresa debe aportar un certificado también diciendo si desarrolla actividad concertada,
si no desarrolla actividad concertada, si recibe subvenciones o si no recibe subvenciones. Es decir, hay que pedir también un certificado y aportarlo de la empresa a la que se va a prestar servicios. Si desarrolla una actividad en consulta, lógicamente eso no le hace falta. Hay que aportar el contrato o el título de propiedad y alta de la consulta. Vale. Después, una vez que se hace esto, la Secretaría Xeral Técnica solicita informes al área laboral, donde se le indica los horarios públicos, el tipo de contrato que tiene y el horario, porque sabéis que no se puede desarrollar más del 50% del horario que tengas en el ámbito público en la actividad privada. ¿Vale? Y, bueno, aquí estamos haciendo un resumen que viene a ser ya de los requisitos que se deben hacer para tener una consulta privada. Es decir, hasta ahora la compatibilidad se necesita para desarrollar actividad profesional y para tener una consulta. Hemos visto cómo tramitarla. A partir de ahora, si nosotros decidimos abrir una consulta, tenemos una serie de requisitos que son los siguientes. Básicamente tenemos que hacer una solicitud según el anexo IB del decreto, que es un formulario digital que está en un procedimiento que se llama SA101K, que es cubrir, básicamente ahí cubrimos qué tipo de consulta hacemos y qué unidades asistenciales tenemos. En función de eso, tenemos que hacer una memoria de actividad designando la actividad y unidades y profesionales, horarios que vamos a realizar. Tenemos que designar un responsable y tenemos que, si contratamos otro tipo de personal, tenemos que hacer un documento de vinculación profesional de los profesionales que contratemos. Hay que aportar la titulación académica, tanto de especialista como de médico. Hay que hacer una memoria explicativa de historias clínicas y protección de datos, memoria de esterilización si existe, planos de distribución de local. Tenemos que pagar una tasa, que es una tasa que ahí es la que digo, que es 31.1407, que son 200 euros más o menos. Y, bueno, hay que tener un tratamiento de residuos biosanitarios si son residuos no normales, contaminantes. Y nada más. Después, vamos a hacer un breve resumen de las condiciones que debe cumplir el local en el que desarrolla la actividad. El local tiene que tener unas condiciones mínimas entre las que se encuentra tener una sala de espera y una recepción, sala de consulta o despacho profesional, sala de explotación, baños integrados en la consulta, una zona de archivo documental fuera del alcance de los pacientes y acreditar el cumplimiento de la normativa urbanística. Esto es muy importante a la hora de contratar y alquilar o comprar, porque es una de las consideraciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. Es decir, se debe cumplir la accesibilidad, normativa de construcción, instalaciones y seguridad y unas condiciones de ventilación, temperatura e iluminación adecuadas. Estos requisitos pueden variar en función de cada concello o cada ayuntamiento y en cada comunidad, claro. Es decir, que hay que primero enterarse de las condiciones urbanísticas y las condiciones de local para cubrir. Y ya por último, las recomendaciones finales es, yo les recomiendo un asesoramiento especializado utilizando el apoyo de un gestor o asesor especializado en el ámbito sanitario, ya que pueden existir diferencias y muchas peculiaridades en cada caso concreto. Y por último, que acudan a consulta a organismos oficiales, tanto puede ser el colegio, que estamos a su disposición para analizar cada caso concreto y darle apoyo, o consulta con la Consellería de Sanidad en la Xunta de Galicia para cumplir los requisitos y que les informe de las condiciones que deben cumplir. Y por último, despedirme y nada más. Y la mejor forma de empezar algo es dejar de hablar y ponerse a hacerlo. Es que es una frase de Walt Disney que es muy importante para mí. Vale, muchas gracias.
Vale. Bueno, vamos a empezar con la gente de la sala. Tenemos preguntas online. Vamos a comenzar con la gente de la sala, gracias a los tres ponentes. Muy buenas tardes. Dar las gracias por encarar este tema. Me parece un tema muy complejo. Ya vemos que técnicamente tiene muchos requisitos y cosas complicadas, aunque la verdad me pareció complicado. Pero yo creo que lo más complicado es la parte ética, ¿no? Yo soy médica primaria, no ejerzo privada, estoy en el sistema público, creo evidentemente en el sistema público, lo he defendido todos mis años de ejercicio y ahora no veo claro lo que está ocurriendo. Estoy preocupada. No sé si es que soy del modelo ese de coche que iluminabais ahí, puede ser. Pero lo que yo palpo en mi día a día me gustaría compartirlo y escucharos si tenéis opinión. Porque creo que tenemos que hacer muchas más reuniones, ¿no? Para ver más caras de la moneda. Bueno, pues yo lo que veo es que después de la pandemia se dispararon las listas de espera y la sensación en primaria es un sálvese quien pueda, ¿no? Todo es como... Sí, gracias. Es como si la gente huye, ¿no? Y huye tanto el paciente hacia los seguros privados como los profesionales hacia lo que nosotros en primaria vemos sobre todo concertada. Vosotros hablabais del ejercicio dual, ¿no? Un ejercicio en privada, libre, pero nosotros lo que palpamos es el incremento de la concertada. Y lo que nos trasladan los pacientes en el día a día es que ya lo van a operar en la concertada porque además lo va a operar el mismo que lo vio en la pública. Entonces eso a ellos le da mucha... Sí, te lo repiten, yo no sé si es cierto. Yo os digo lo que nos trasladan, ¿no? Eso les da confianza y los animan a aceptar esa desviación a la concertada. A veces es a través del Sergas, otras veces es que llegan a esos centros que son los mismos, porque en esta ciudad son los hospitales que hacen actividad privada, hacen concertada, entonces son los mismos y los pacientes no distinguen esas cosas, ¿no? Entonces, vayan por su seguro, vayan derivados desde el Sergas, lo que trasladan es que se encuentran con el mismo que está en la pública, hasta el punto de que nos piden que las prescripciones se las pasemos con toda normalidad a través del seguro privado porque se lo dio el mismo médico que trabaja. Sabéis que al principio teníamos que hacer las recetas que prescribían en la concertada, los médicos en ese acto concertado. Ahora no. El paciente sale de la cirugía en la concertada con su tratamiento facilitado desde ese centro, ¿no? Pero hay otros que vienen pidiéndotelo que lo vieron en la actividad privada, pero como es el mismo médico, entiende que le tenemos que hacer las recetas. ¿Qué os quiero trasladar con todo esto? Bueno, pues que a nosotros, por lo menos en primaria, tenemos mucho lío ético, mucho lío moral. Yo cuando empecé, si yo prescribía cosas de la privada, estaba incurriendo en un delito. Y ahora casi que la administración me lleva por ahí. Mi pregunta es, tal vez el que la actividad privada o la actividad dual, como la llamáis, si se le exigiera el requisito de que no se pudiera hacer en la misma área sanitaria, a lo mejor facilitaba esta convivencia. No sé, se me ocurre, no sé qué opináis vosotros. O sea, lo que estás exponiendo son varios problemas, estás mezclando varias cosas, ¿vale? Entonces, una cosa es la actividad concertada y otra cosa es la actividad privada. La actividad concertada son conciertos del propio Sergas, en nuestro caso, aquí en Galicia, por eso, porque listas de espera y para darle salida, pues concierta determinadas actos médicos, que suelen, por ejemplo, son cirugías en mejor complicidad, en clínicas externas al sistema público, ¿vale? Y claramente nos lo han explicado, o sea, el médico que trabaja en el hospital por la mañana haciendo, pues vamos a poner en mi caso, ¿no? Poniendo quimioterapia a pacientes de área. Si esa actividad está concertada por la tarde, yo no puedo verla, con lo cual el paciente
dudo mucho, no sé cómo se lo explican, pero no puede ser el mismo médico, además en eso está muy regulado por el propio Sergas, ¿vale? Pero- Si ocurre esto, entonces lo que hay que hacer es denunciarlo, porque se está haciendo las cosas mal. Porque lo que es a nivel concierto, eso está muy vigilado, ¿eh? De hecho, nos comentaban de sentencias donde había confusión, de gente que se la penalizaba por esto, por esta ginecóloga, es el caso más conocido, que tenía su consulta privada en un hospital donde no hacía interrupción voluntaria del embarazo, hacía otras cosas y no le permitía compatibilizar, ¿no? Entonces, si ocurre esto, realmente esto se abre expediente, ¿eh? En inspección, lo que vale que hay inspectores médicos están para algo, ¿no? Otro tema es la práctica privada propia. Yo tengo mi consulta como oncóloga, donde yo veo a mis pacientes por la mañana del sistema público y por la tarde pueden venir a mi consulta privada. Entonces ahí podemos tener diferentes niveles, ¿no? Podemos discutir, porque tú puedes decir, oiga, es que el paciente, yo entiendo que si es del mismo área sanitaria, usted puede atenderlo en un momento. Bueno, podemos discutirlo si realmente eso depende un poquito de la ley, cómo se la interprete, ¿vale? Lo que está clarísimo es que yo el paciente que vi por la mañana no lo puedo ver por la tarde el mismo paciente, ¿vale? Si me dices, no, es que este paciente lo están viendo en la consulta de al lado, mi compañero o compañera, yo no tengo relación con él, pues yo puedo verlo porque no lo veo en el sistema público. Eso realmente a día de hoy no entra en ningún conflicto, ¿vale? Otro tema es médicos, jefe de servicio. Yo soy jefa de servicio, por eso lo digo. Como jefa de servicio yo soy responsable de todos los médicos de oncología del área. Entonces podrían decirme, oiga, es que usted como responsable, ¿cómo ve? Ahí hay un nivel de conflicto de intereses más extenso, ¿no? Como médico, como jefe de servicio, que ahí ya depende un poquito cómo lo sepamos manejar. Sobre todo cuando hay listas de espera, yo en jefe de servicio, pues esto que sale en el Estatuto Marcos, que hay esto de prohibir, yo personalmente creo que prohibir no ayuda, ¿vale? Pero sí que nos tenemos que dar cuenta, los jefes de servicio, y lo digo porque yo lo soy, de que nuestro nivel de conflictos de intereses es mayor. No es lo mismo que el de un adjunto bueno, porque tiene su consulta restringida. Yo como jefe de servicio tengo una visión mucho más amplia del servicio y podríamos establecer que hay conflictos. Podría haberlos o no, ¿vale? Pero yo creo que hay que separar claramente lo que es el concierto. O sea, si realmente alguien está utilizando el concierto para derivar pacientes que no está teniendo por la mañana a la tarde, si esto está ocurriendo hay que denunciarlo, ¿vale? Si tienes casos así, lo tienes que denunciar. Y hay denuncias anónimas. Muchas de estas sentencias que se nos han comentado son a raíz de denuncias anónimas entre compañeros, Pero ¿vale? yo creo que la compañera, que me corrija si me equivoco, lo que está diciendo es que los pacientes, o lo que es Vox Populi, o lo que se dice, es que son los mismos. En Coruña no hay tantos médicos, son los mismos por la mañana que por la tarde. Claro, claro. Entonces, pero sí que es cierto que ahora mismo no es exactamente, no son exactamente los mismos. Por lo menos en el tema quirúrgico, que es lo más concertado, se hace una separación muy estricta. O sea, pueden Y ser si del no se mismo hace, equipo. porque si no se hace es ilegal. Claro, del mismo equipo sí, Claro. pero no puede ser el mismo médico. Yo puedo, o sea, un traumatólogo puede estar haciendo artroscopias por la mañana a los pacientes de la A a la D y por la tarde a los pacientes de la P a la Z. Claro, otra cosa es el jefe de trauma tiene responsabilidad sobre las artroscopias que están sucediendo de la A a la Z. Entonces, aunque tiene una responsabilidad invigilando o como se diga, ¿no? Y entonces lo que están diciendo ahora es, si es el médico de esos pacientes de la mañana, no puede ser el médico de esos pacientes de la tarde. El hecho de distintas áreas sanitarias, ¿no crees que facilitaría? Hombre, es un problema logístico importante ahí. De hecho, cuando pides la compatibilidad, eso cuando se pide, si yo trabajo en Pontevedra ahora, yo pido para hacer privada en Coruña, lo tengo mucho más fácil que me la den, que si estoy oncóloga en Coruña y pido la compatibilidad en Coruña, eso es lógico, claro que sí, ¿vale? Pero es cierto que eso yo creo que es bastante excepcional, por temas que comentas, Sí, es así, sí. ¿vale? Ahora, ahí hay mucho la ética individual, esto, insisto, la literatura anglosajona, esto es un tema de conflicto constante, entonces, hay compañeros que lo hacen muy bien y también hay que decirlo claramente, hay gente que ha sido injustamente castigada. Ahora, yo si detecto que alguien lo está vulnerando, la norma es muy clara, ¿vale? Yo tengo
la obligación, esto viene en su código deontológico, de denunciarlo. ¿Vale? Porque en el fondo dices que todos son, ¿no? Lo que llaman el voz populi, todos hacen lo mismo. No, no todos somos iguales. Y insisto, hay compañeros que ejercen esta práctica dual y lo hacen muy bien, saben perfectamente cómo hacerlo. Y cuando viene el mismo paciente, lo derivan a otro compañero para que lo vea. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues sitios más pequeños. Yo tengo mi práctica privada con médica cabecera en un pueblo pequeño, ¿vale? Y resulta que veo los mismos pacientes por la mañana. Pues es más complicado hacerlo bien, por ejemplo. Ciudades muy grandes, Madrid, Barcelona, es mucho más sencillo hacer esto, ¿vale? Porque la muestra, la población es mucho más amplia que aquí. Cuanto más pequeña es el sitio, pues puede haber más conflictos, lógicamente. Yo que soy compañero tuyo de primaria también, creo que los mayores conflictos que nos producen, o al menos a mí, son de justicia y de salud pública. Por un lado, de justicia, quiero decir, si yo hoy veo a 2 pacientes y sospecho que tienen una enfermedad y cáncer de colon. dependen de una prueba, bueno, el cáncer de colon podría pedir una vía rápida, pero bueno, sí, me dice, tiene Bueno, fiebre por la tarde, cambios en el hábito intestinal, hago una sangre oculta en heces y les pido una colonoscopia a los 2. El paciente A se la hacen pues, en 20, 25, 30 días si la pido preferente y por vía rápida. Si no tengo el olfato afilado ese día y la pido normal, se la hacen en 10 meses. Y el paciente B se la hace al día siguiente. Y a ambos les detectan un cáncer de colon. Pero claro, el paciente que se le hizo al día siguiente lleva 10 meses de ventaja, única y exclusivamente derivados de su posición económica, lo cual es un conflicto de justicia de AUPA. Y esto lo vemos en consultas. En realidad, yo como jefe de servicio, pues tengo muchas, y lo veis en primaria, ¿no? Paciente que se hace la prueba, se la paga y te aparece, deríveme ya al oncólogo, ¿no? Y nos lo deriváis por interconsulta electrónica y efectivamente ese paciente se va a ver antes que el otro que está esperando que en 30 días va a tener poca relevancia clínica. Una vez ¿no? que uno tiene conocimiento de que existe la enfermedad, tenemos que tratar, que es el problema de salud pública. Es decir, por ejemplo, un chico joven que tiene una lesión aguda de rodilla jugando al fútbol, lo atiende la mutua y lo opera. Y le pautan una heparina. Y aparece en la consulta y dice, esta heparina es carísima. Claro, todos los días. ¿Me la pone usted? Es que te corresponde por tu mutua. ¿Qué pasa? Si no le pauto la heparina y tiene una trombosis venosa, un TEP, ya sabemos quién lo va a atender. Y la morbilidad del asunto se va a multiplicar por... O lo que pasaba antes cuando la época, hace unos años que no tenían, los inmigrantes ilegales no tenían atención sanitaria, claro, aparecían VIH, aparecían tuberculosis y planteaban problemas muy graves de salud pública. Al Estado le interesa tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces yo son los que más vivo. Y luego los de siempre he ido a un médico y yo, por ejemplo, eso lo manejo, por ejemplo, por teléfono no lo hago. Pido que me traigan un informe como es debido y eso sí que creo, si hay gente escuchándonos de la privada, quiero decir, yo creo que todos los médicos de primaria, si nos mandan un informe diciendo, estimado compañero, he visto a esta paciente, me gustaría que le recetaras una venlafaxina, tal, lo vamos a hacer. Claro. Lleva el lista de espera en la pública no sé cuánto, se va a un centro privado, se le atiende, le ponen una medicación y viene esa medicación como usuario público, paciente público, contribuyente público, ¿qué tiene nada? No, él ha tenido que buscar la atención médica fuera del sistema privado, ¿no? Pero él ha dado la medicación por el sistema privado. Es de verdad que es un conflicto diario, una situación que nos confunde y nos preocupa. Deberíamos tener denunciado, ¿no? Yo al final sigo mi criterio médico. Me parece adecuado, estoy de acuerdo, veo un informe de un compañero, lo recojo, ha estado en el doctor tal, colegiado tal, y le voy a tratar, estoy de acuerdo, se lo pauto. Otras veces no, el otro se enfadó una señora, le habían pautado un corsé o no sé qué tontería. Y digo, mire, yo no le voy a poner este corsé porque no tiene ninguna
Y se enfadó conmigo. Digo, bueno, es que no me parece que tenga ningún no, para mí no está. Pues, entonces se cambió de médico. Se va a ir a otro que se la va a recetar. Bueno, pues nada. Al final tienes que remitirte a tu propio criterio. Claro, que no puede ser, ¿no? Pues que esto lo hemos visto. Yo veo a un paciente por la tarde, le receto y digo, bueno, no se preocupe, yo mañana la receta. Resulta que al día siguiente, a las 7 de la mañana, en IANUS hay una nota, acude el paciente y le pauto no sé qué. Entonces sabemos que a las 7 de la mañana no hay agendas abiertas en Sergas. ¿Vale? Yo esto lo he visto, ¿eh? Entonces, ojo, esto no se puede hacer. ¿Vale? Y esto, si se denuncia, pues se abre un expediente. Entonces, tenemos que ser conscientes de esta realidad, ¿no? Entonces, claro, y es cierto que hay pacientes que te preguntan, oiga, ¿usted no tiene privada por la tarde? Yo no tengo, pero puede haber compañeros que sí. Entonces le tienes que decir, sí la tengo, pero no le puedo atender. O la atendo en un sitio o la atendo en otro. Pero no le puedo atender en el mismo caso. ¿Esto cuántas veces? ¿No? Entonces, lo que sí que está claro, y si alguien tiene alguna duda, ojo, una cosa es la exclusividad, que ya no la tenemos, y otra es la compatibilidad. ¿Vale? El mismo paciente no lo podemos ver. ¿Vale? Esto es a lo que me refería, que llega a la comisión deontológica, pero nunca llega con todos los datos. Siempre llega como un comentario, Sí. un subterfugio. Oye, ¿sabes qué? Aquí hay un neurólogo que ha visto, un traumatólogo que ha visto, pero nunca nadie denuncia. Que eso tampoco es que queramos fomentarlo, pero bueno, lo que hay es que hacer las cosas bien, que eso es lo que queremos y cómo se llama la charla. Pasamos a las preguntas online que están dirigidas a nuestro asesor fiscal, a nuestro abogado. Aquí pregunta David Simón, ¿hay Sí. un momento, periodo concreto? No. Sí, bueno, hay A ver. unas, las he leído ya, Sí. realmente algunas ya está, Bueno, contestada. pues empezamos por ¿Cuál King, es? entonces. A ver, ¿cuál es el? Sí, la pregunta, esta ya la contestasteis, porque es Sí. la que estabais hablando ahora Sí, lo que un poco estábamos de este caso concreto, de Almeida. La de si se trabaja por contrato en un hospital privado, en urgencias, si trabajas de suplente en el Sergas, en consultas de atención primaria, ¿hay que hacer la solicitud de compatibilidad? Pues sí. Es decir, siempre que se trabaje en el ámbito público y privado, con cualquier tipo de contrato, se debe solicitar la compatibilidad. Aquí dice, es un contrato sobrevenido, efectivamente, es decir, la condición de ya estaba trabajando en la privada previamente, pero tiene que pedir la compatibilidad en la pública igual y tener un contrato de no exclusividad. En el momento de la contratación, en la pública ya debería mencionarlo. Claro, pero eso realmente es normativa de todos los trabajadores públicos. Efectivamente. Claro, que esto, gente, parece que es algo que nos afecta a los médicos, no. No, es cualquier para todos, trabajador es para público todos. nos afecta a esto. Al contrario, el resto de trabajadores públicos lo tienen mucho más difícil. Mucho más crudo que nosotros, hombre. Ahora mismo sí, y menos, pero es condiciones económicas. Sí. Oye, una pregunta a lo mejor para este compañero, José Antonio. Si pongamos que yo soy un médico de urgencias de la privada, como el compañero, o al contrario, estoy haciendo eventualidades en el Sergas y me dicen, oye, que necesitamos el lunes que empieces en una empresa de reconocimiento y tal. ¿Se puede pedir a posteriori o puedo hacer los papeles a posteriori? No. A ver, lo que dice la norma. Después la práctica, claro, hay casos y casos, pero lo que dice la norma es que tienes que tener la compatibilidad previa al inicio de la actividad privada. Es importante. Es decir, en el caso sobrevenido va a ser difícil, pero lo debe comunicar en el momento de la contratación. Y que le concede, vaya, si te contrata el Sergas sabiendo que ya estás en la privada, a ver, de hecho parece que te está dando la compatibilidad, ¿no? Pero bueno, debe tenerse acuerdo de compatibilidad. Porque te pueden sancionar. Sí. Entonces, yo creo que eso tiene que estar claro y hay sentencias. Claro, no puedes empezar a trabajar sin tenerlo. Efectivamente. Tienes una condición previa al inicio de la actividad. Vale. Bueno, dice ahí si hay un periodo concreto al año. Teóricamente hay una ley antigua que sí que dice que debería ser en el primer trimestre del año, pero en la práctica no hay un periodo. Es decir, se solicita y se da, bueno, se decide en cualquier momento del año. Vale.
Bueno, ahí lo que dice que el texto, que es mucho más restrictivo, bueno, que lo que dice el decreto nacional, no hay nada que contestar. Y esta vuelve a ser una pregunta similar a la anterior. Si trabajamos por cuenta ajena en un servicio público, ¿es posible contratar con otro trabajo por cuenta ajena en privado? Sí, es lo mismo. Es decir, aunque el tipo de vinculación público-privado puede ser de todos los tipos, por cuenta ajena en los dos, pero tienes que tener compatibilidad y hay que solicitarla. Puedes trabajar por cuenta ajena en ambos sectores, pero hay que solicitar la compatibilidad en cualquier caso. Siempre que se trabaje por cualquier vínculo o vinculación contractual, hay que solicitar la compatibilidad. Pregunta de Rita. Arriba. Si trabajamos por cuenta ajena. Es esa la que acaba. Era esa, vale. Sí, sí. Y bueno, esta, la que viene después. Compatibilidad transnacional. Esa va a ser difícil porque quien te da la compatibilidad va a ser el Sergas, pero para desarrollar la actividad en su área de influencia. Pero bueno, no te puedo contestar. Claro. A ver, en las áreas fronterizas, pues puede ocurrir, pero es muy difícil de controlar, porque la inspección española no va a ser la inspección portuguesa. Quiero decir que eso no sé cómo está la norma, habría que mirarlo. Pues pero lo que sí va a ser difícil porque es distinto ámbito competencial. Para mirarlo. Porque ahora también cada vez que se hace más pues, informes de radiología, los radiólogos a otros países, etc. Telemedicina, sí, eso va a ser. Es un caso en Badajoz, un médico que trabaja en Portugal, le abrieron expediente, pero luego no sé en qué quedó. Voy a averiguarlo, a ver. Bueno, esto lo decía antes Félix, en un caso que decía de Galicia-León, Castilla-León, que de cobrar el total del salario en un caso y en otro no. Quiero decir, y estábamos dentro del mismo país, en distinta comunidad. Bueno, en este caso va a ser mucho más difícil de enterarse. Bien, pues no sé si hay alguna más que podría ser la última. ¿Cuánto tardan en responder? ¿No? Desde que se solicita compatibilidad. Porque esto es un tema que puede preocupar. Bueno, dicen ahí, la pregunta es, si tramitas la solicitud de compatibilidad a la vez que la renuncia al complemento de exclusividad, ¿se entiende que no te quitan el complemento hasta que no tenga la compatibilidad aceptada, verdad? Pues no. El complemento renuncias en el momento que lo solicitas. ¿Qué está pasando ahora? En los acuerdos de compatibilidad realmente a veces no está autorizada aún la compatibilidad por el área de trabajo, es decir, no está el complemento específico autorizado con su renuncia, y hay una cláusula, digamos, condicional en el acuerdo de compatibilidad. Es decir, se la dan, pero siempre y cuando se le conceda por parte del área laboral la renuncia al complemento específico y el cambio de tipo de contrato. Sí, alguna, bueno, he visto un par de ellas ahora y las hacen así. Cuando tienes privada, quieres volver a trabajar en exclusividad, tardan en abonarte el específico y no es con efectos de Sí, bueno, esto... Tardan en poder producir. Fran, hay uno que quiere hablar. Fran. Hay un interviniente que quiere decirnos una cosa. ¿No se puede? Sería para terminar, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo tardan? Que quedó ahí pendiente de dar la compatibilidad. En general, no sé. Mira, la compatibilidad para el ámbito público-privado son 3 meses, pero son 3 meses que pueden ser más, porque cuando piden informes al área laboral, el tiempo de solicitud y tal se amplía. Pero en principio son 3 meses. Y silencio negativo... no contestar es considerar que se te autoriza. Es decir, si no se contesta en plazo... El silencio es positivo, justo. Es decir, el silencio administrativo, la contestación, significa que te conceden la autorización. Un segundo, ¿no? Le decimos... Pues terminaríamos con esta pregunta. A ver si se escucha.
Micro, ¿no? Kim, no sabemos, que está mutado. Bueno, pues llevamos 1 hora 40. Si a lo mejor este compañero lo escuchamos. O que nos lo escriba. Kim. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, felicitaros porque la charla es súper interesante y yo creo que a más de uno nos encantaría seguir hablando y haciéndoos preguntas. Así que enhorabuena por la organización porque la temática es súper interesante y creo que da muchísimo que hablar. En segundo lugar, un par de cosas. Fui yo quien escribió lo del decreto. Es mucho más restrictivo lo que te dice que pongas el Sergas que lo que realmente está marcado en el decreto acerca de la compatibilidad de la profesión médica y tal. Y lo digo porque lo comparé. Comparé qué es lo que decía el decreto y comparé qué es lo que me decía el Sergas y terminé copiando qué es lo que ponía el decreto, ¿vale? Y eso creo que es bueno porque en esa declaración jurada o esa declaración responsable que uno tiene que hacer, que nos vayamos al decreto que ellos te mencionan para que bases tu declaración responsable, pero que después termina metiendo un texto que es mucho más restrictivo, ¿vale? Y luego la otra cosa que os quería decir y que hubo una parte de la charla que no pude escuchar era realmente es una cosa que nos ocurre lo que habéis dicho, ¿no? Que de repente el paciente pues te viene a la consulta, te aparece y tú dices, coño, ostras, lo has visto tal, pero claro, tú ofreces a nivel privado algo que es o en tiempos de espera o bien que tú no puedes estar siguiendo los pacientes cada mes y pico porque te revientan la consulta en ese sentido. Y eso es una cosa que a nivel privado tú puedes hacer y puedes ofrecer. ¿Eso también deontológicamente no lo podemos hacer? ¿O cómo podríamos resolver eso? Lo que no puedes ver es al mismo paciente. O sea, si tienes tu paciente, por eso, si tienes tus pacientes en tu consulta por la mañana y es el mismo paciente, esto además los inspectores lo pueden revisar, ¿eh? A veces piden a los hospitales privados. Ya, pero tú cuando vas a ver tu agenda por privado, tú no sabes, yo no me acuerdo, uno no sabe, sabes qué paciente ha visto o no, o sea, eso no ocurre a menudo, ¿no? Pero una vez, joder, si te ocurre lo que sea, tú dices, ¿qué haces? Le dices, no, pues hasta aquí de la consulta, chao pescado. No. O qué es lo que hay que hacer aquí, porque a lo mejor él lo que le importa es el tiempo de espera para una intervención, o lo que le importa es, pues yo qué sé, que lo puedas Pues te seguir voy a poner de... un caso claro, que esto me pasó a mí. Yo en un hospital, no voy a decir dónde, que he trabajado en muchos sitios, veo la consulta de un compañero que no estaba enferma, y veo un enfermo. Me viene una paciente y empiezo a recoger, había muy poquitas cosas escritas. Y me dice la señora, no pierda el tiempo conmigo, doctora. A mí ya me ve fulanita en la privada, allí ya hacemos las cosas, no quiero hacerle perder el tiempo. Yo solo vengo aquí a que me recete la pastilla, que es muy cara, y no me la puedo pagar por la privada, ¿vale? Esta compañera realmente está haciendo las cosas mal, queriendo hacerlas bien, ¿vale? No se puede ver al mismo paciente. Una cosa es que te aparezca, bueno, pues igual lo ves en ese momento, pero no puedes seguirlo. Y tendrías que llevarlo a un compañero que no es de tu grupo. Por eso el tema de los jefes de servicio, ¿eh? Por eso esta discusión que comentábamos antes. ¿Y qué pasa cuando es? Porque pueden... Palabra. Hay que inhibirse, como se inhibiría un policía si le vienen a poner una denuncia de un familiar suyo. Dice, oiga, es que su hermano Claro, me ha pegado, me inhibo, lo ¿y tengo que vale, ¿y qué pasa si de repente la razón por la cual viene es porque el tiempo de espera para una intervención, para ser atendidos, para incluso las citas de seguimiento, evidentemente es mucho mejor en privada que no en pública? Te vienen con esa razón. ¿Cómo puedes tú justificar que tampoco lo puedes ver? Cuando realmente a lo mejor para algo es 2 años de espera y tú si quieres ir por privado y te busca y ve que es un médico que lo lleva, también está privada y que tú puedes hacerle eso, tienes que decirle que no. Es que La ley es muy clara. la justificación es que lo dice la ley. Claro, o sea, realmente podemos discutir, ¿no? Y yo hago esto como realmente un bien para el paciente.
Ahora mismo, tal y como está escrito la ley, insisto, no lo puedes ver, o sea, se te puede penalizar. Y hay sentencias, como hemos visto, de meses, incluso años, ¿vale? Y hay compañeros aquí en el área que esto les ha ocurrido, ¿vale? Entonces, puede ser, yo lo hago con mi mejor intención para facilitarle las cosas. Bien, pues Sí. tienes que no puedes ver al mismo paciente. Vale. El tema de conflicto de justicia distributiva, pues claro que sí, y lo hemos hablado, pues el paciente, pues ahí es una ventaja, claro que sí, lo hemos comentado, pero tú como facultativo, con ese paciente en concreto, la ley es clara y esto afecta a, pues hablamos antes de los jueces, no pueden tratar el mismo asunto. Un diputado, que muchos tienen un bufet de abogados, no pueden tratarlo, porque hay conflictos de intereses, existen, ¿vale? Entonces, en esto sí que no hay duda, no lo puedes ver. ¿Y pacientes que vengan por una cartera de servicios que se ofrecen en la pública de tu área sanitaria, puedes decir que sí o que no? Tienes que decir que sí o que no. Y que tú no hayas visto. Que no hayas visto, si tú no has tratado a ese paciente, tú los puedes ver, claro. Aunque sea la misma cartera de servicios. Porque el Sergas, cuando haces la declaración responsable, te dice que tú no puedes tratar a un paciente que te venga a la privada por alguna patología que está contemplada en la cartera de servicios del área sanitaria donde sea el paciente y que tú seas. Por eso digo que es muy restrictivo. Espérate, contesta nuestro abogado. ¿No? Hola, ¿se me oye? Hola. Perfectamente, alto y claro. Sí, como dijeron la doctora Begoña y el doctor Trillo, si no lo has visto en la pública, lo puedes ver en la privada sin ningún problema. Aunque sea de una patología que está garantizada en la cartera de servicios de su área sanitaria y que aunque sea de tu propia área sanitaria. Si no lo has visto en la pública, lo puedes ver en la privada. Aunque Y no sea lo puedes ver en la pública en el futuro, hasta 2 años después. Exacto. Claro, Y viceversa, si lo has visto en la privada, tampoco te lo puedes derivar después a la pública, que a veces Claro. ocurre, pero ¿eh? Hay gente que lo ve en la privada y dice, vete a la pública todas las pruebas. Tampoco se puede hacer, ¿eh? O sea, el doble viaje ida y de vuelta, que a veces ocurre, ¿eh? Sí, ¿Y si es pero una lesión maligna? Perdón. Lo que Si es una decía lesión... es que si es del mismo área sanitaria, en la misma especialidad, que lógicamente lo que dices, no habría actividad privada en esa área sanitaria del mismo profesional si no pudiera hacerlo. No existiría compatibilidad ni nada, no podría hacerlo. Claro, tiene que poder hacerlo, si no... ¿Tenéis el texto aquí delante de la relación responsable? No. Lo conozco. Bien. Y vamos, que yo juré recordar que pone que no puedes venderlo por cartera de servicios que está garantizada por el Sergas, y más si es tu propia área sanitaria. Es que por eso decía que hablo de memoria, pero me parece que era muy restrictiva. La instrucción 93 que antes mencioné, interpreta la normativa y dice que la clave es que no lo hayas visto en la pública previamente, aunque sea del mismo área sanitaria. Claro, yo recuerdo hace años realmente que te dieran compatibilidad si estás en el mismo área sanitaria, era muy difícil. Sí. Muy difícil. Ahora se ha facilitado, pero Flexibilizó, sí. por el momento la ley, con el caso concreto del paciente concreto, ahí sí que no hay excepciones. Lo que se penaliza es la derivación, que lo atiendes en la pública y lo derives en la privada, o viceversa, que lo atiendes en la privada y te lo derives en la pública. Entendido. Es el criterio de la gestión, ¿vale? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos los asistentes. La mayoría son online. Y nada, cerramos en 1 hora 3/4 esta charla. Gracias a todos los ponentes. Y vemos que el tema ha suscitado interés, o sé que lo volveremos a tratar. Gracias. Gracias.